Bien, estamos listos para nuestra entrevista. Por supuesto, nos acompaña Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. El cronograma electoral sigue avanzando, por supuesto, se sigue trabajando y tenemos que alertar a las organizaciones políticas de algunos plazos. En principio, el 9 de julio del año pasado venció el plazo para presentar las renuncias a las organizaciones políticas. Pero una cosa, ojo, es la renuncia y otra cosa es la comunicación de esa renuncia al registro. Sí, una cosa es la voluntad del afiliado de renunciar a un partido y otro tema, como tú dices, muy distinto, es la publicidad de la renuncia. Esta publicidad la da el registro. Y como tú bien mencionas, el día 9 de julio del año pasado fue la fecha límite para que cualquier persona que quiera participar en la elección por un partido distinto al que estaba afiliado, renuncie al partido de afiliación, al partido originario. Esto pues ya venció en julio del año pasado y el próximo 9 de febrero, estamos a menos de un mes de esa fecha, vence el plazo para que quienes renunciaron en julio nos hagan llegar su renuncia. La invocación sería pues que no esperen al último momento, ¿no? Porque ya estamos acercándonos, estamos a menos de 20 días. Ahora, en estos meses que han transcurrido, por supuesto desde julio, algunos militantes han ido ya comunicando su renuncia. Así es. Ese es un trámite personal. Quien renunció al partido tiene que hacernos llegar su renuncia. Muy bien. Y a diario recibimos renuncias a nivel nacional, porque tenemos las oficinas desconcentradas en provincias que nos hacen llegar periódicamente las renuncias que se presentan ante sus sedes. Tenemos un promedio aproximado de 30, 40 renuncias diarias que vienen ingresando al registro, pero que es una cantidad pequeña todavía si la comparamos con el número de renuncias que esperamos. Claro. ¿Cuántas renuncias esperamos? Unas 3.000 o 4.000. Wow. Si nos ceñimos a la estadística de elecciones anteriores. En el 2006, 2010, 2014 tuvimos un volumen más o menos... Ese era el promedio. Aproximadamente. Ahora, ¿bajo qué documentación debe comunicarse la renuncia? Porque ya vamos a hablar más adelante de cuál ha sido el proceso mismo de la renuncia, ¿no? Es decir, cómo el militante renuncia ante su partido, pero ¿con qué documentos expresa, ¿no? O comunica que ya renunció ante el registro? Muy sencillo. Nos tiene que traer el original o la copia certificada de su renuncia ante el partido. A eso le va a agregar una solicitud: señores, renúncienme. He renunciado al partido y lo demuestro con este documento que adjunto aquí. Muy bien. El pago por los derechos de tramitación que están contemplados en el TUPA, y eso es todo. Muy bien. Nada más. Anteriormente se exigía, se pedía que presente también una copia simple del DNI. Eso ya no es necesario por las leyes de simplificación administrativa. Sin embargo, la mayoría de personas lo sigue haciendo. Esto último ya no es un requisito, pero bueno, si lo presentan no pasa nada. Recuerdo que el año pasado conversábamos justamente cuando ya estábamos en el plazo de la renuncia misma, en julio, ¿no? Y tú expresabas, bueno, algunas cosas que ya has dicho, ¿no? Que la renuncia es voluntaria, que las organizaciones políticas no tienen que aprobar o desaprobar, ¿no? La renuncia, y que incluso podía hacerse por correo electrónico. Así es. La ley ha contemplado una serie de supuestos siempre pensando desde la óptica del ciudadano. Como tú bien dices, Mirta, la renuncia en primer lugar es voluntaria. Nace del proceso interno que ha llevado a cabo el ciudadano de desafectarse de un partido político. ¿Correcto? Entonces es él el único interesado en hacerlo y es un trámite de naturaleza personal. A veces se recurre pues a una carta poder para la desafiliación, pero no es lo usual. En el 99.9 de los casos el propio ciudadano se acerca al partido y renuncia. ¿Cuál es el siguiente punto que tiene que tener en cuenta esta persona? Que tiene que, una vez entregado su documento de renuncia, este tiene que ser recibido por la agrupación política. Pero quien lo recibe tiene que identificarse: nombre, cargo, DNI, de modo tal que nos pueda permitir luego a nosotros verificar y contrastar pues, si esa persona era la indicada o no. ¿No es verdad? Por supuesto. Luego de eso, pues, como ya habíamos comentado hace un momento, tiene que traernos la documentación adjuntando una simple solicitud. Yo recordaba justamente el trámite, ¿no? Y la documentación, porque venía a mí la pregunta, de repente a algunos televidentes también, ¿cómo certifico un correo electrónico? Y si es posible, si el ROP lo recibe, ¿no? Sí, nosotros tenemos la relación de correos electrónicos que los propios partidos nos han proporcionado. ¿No es cierto? En aquellos casos donde la información no es conocida por nosotros, pues tomamos algunas previsiones,
contactamos con el partido político o con el movimiento regional, averiguamos si esa es la cuenta válida. Muchas veces está en la página web del propio partido político o de la agrupación local y con ello lo podemos validar. En caso no tengamos la información a la mano, si no sabemos si el correo no identifica plenamente la agrupación política, digamos, no es el correo salvemos puntos suspensivos al departamento de tal, sino es un nombre y un apellido, bueno, hacemos las coordinaciones del caso para determinar si es que es el correcto o no. Es importante recalcar que la responsabilidad está en la persona que renuncia, más no en la organización política, ¿no? Porque yo te comentaba un poco fuera del aire y ¿qué pasa mientras tanto, no? La organización política se comunica con el ROP, comunica a su vez la renuncia. En muy pocos casos. ¿Por qué? Porque la agrupación política no tiene el incentivo de comunicar que ha perdido algunos afiliados. El trámite es personal. El interesado es el ciudadano renunciante. Una vez que acudió al partido, él tiene que hacernos llegar la renuncia. Porque el partido no lo va a hacer. Porque además incurre en un costo, aunque sea mínimo, de trasladar la documentación, es un costo para el partido. Si se trata de un movimiento regional, el costo se incrementa en la medida que no tengamos una sede en la ciudad donde se ha renunciado. Entonces, ¿qué incentivo tiene el partido de decir estos dejaron de ser mis afiliados? Pues muy pocos, en realidad muy pocos. Por ello es la necesidad de que el propio interesado es quien mueve el procedimiento y trae la documentación. Retornemos a la fecha, al plazo fijado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el 9 de febrero. Es importante decir que pues, aquellas personas que comuniquen su renuncia después de este plazo no podrían participar en las elecciones de octubre. De ninguna manera. El plazo ya se estableció desde hace bastante tiempo. Fue un plazo más que prudencial. Creo que está hace 5 o 6 meses ya establecido ese plazo. Por lo tanto, la norma es absolutamente clara, es diáfana. Si hasta el 9 de febrero no comunicas la renuncia, luego no podrás ser candidato válido por otra agrupación política. Vamos, el partido lo podrá inscribir como candidato, en el entendido que ya renunció a una agrupación política. Pero esa candidatura no va a prosperar. El jurado electoral especial está en la obligación de indicar, oye, usted no puede postular por el partido blanco, está registrado en el partido rojo. Así digan, no, ya pero renuncié. Yo ya renuncié al partido, claro. Sí, pero no comunicó la renuncia, por lo tanto, no podrá ser candidato. Es bueno tener clarísima la ruta completa, ¿no? Es. Para efectivamente poder postular por otro partido político. Ahora, estamos hablando de militantes que aspiran a candidatar en otro partido, pero ¿qué pasa con aquellos militantes que no van a ser candidatos, que simplemente quieren servir en otro partido? ¿Deben también renunciar? Bueno, ¿O han debido renunciar y comunicar su renuncia en todo caso? El ROP ya no va a tramitar ninguna renuncia más allá del día 9, sea con intenciones de ser candidatos o sea con intención de ser un simple colaborador de otra agrupación política. El 9 se cierra, digamos, ficticiamente, o sea, tratando de hacer la manera gráfica, cerramos la puerta, bajamos la persiana, para esa posibilidad, ponemos candado y ya no se tramitan renuncias. Las que lleguen a partir de esa fecha se van a suspender hasta que culmine la elección. Ahora, si uno quería ser candidato, pues en buena hora si lo presentó antes del 9 o no. Y si no va a ser candidato, pues yo entiendo que nada le impediría colaborar con otra agrupación política. Bajo la perspectiva que tú planteas en la pregunta que no va a ser candidato, pues nada le impide prestar apoyo a otra agrupación política. Y es un asunto que debe resolver la agrupación, el ¿no? tema Si de la que ves un militante sirviendo en otra agrupación. El tema de la fidelidad partidista se pondrá en juego, lo que tú quieras, pero nada se lo impide. Ahora, una consulta y un escenario que también debe ser comunicado. ¿Qué pasa cuando un candidato tiene la autorización de su partido para postular en otro partido, en otra organización política? Ese es el caso del ciudadano que no quiere renunciar, que él quiere seguir siendo afiliado, miembro, parte de una agrupación política, pero por circunstancias que escapan a su control, no va a poder ser candidato por ese partido. ¿Por qué razón? Porque el partido del cual es parte no se va a presentar en esa circunscripción donde el candidato o el aspirante a candidato quería ser. Como dijiste. El partido se va a abstener de participar en la elección o no va a participar en esa zona en específico. En esos casos, la ley ha previsto la posibilidad que quien está afiliado a un partido, pero por las razones que explicamos no va a poder candidatear porque el partido no va a postular, tiene la posibilidad de participar por otra agrupación política. Para ello se requieren 2 condiciones. Muy bien. La primera, que el partido al cual pertenece no participe. ¿Estamos de acuerdo? Y en segundo lugar, que el partido al cual pertenece este candidato o este aspirante a candidato lo autorice a participar por otra agrupación política. ¿Por qué razón? Si admitimos lo contrario y el partido sí participa en la elección y autoriza a sus
afiliados a que participen por otro partido, el partido estaría presentando candidatos en más de una lista, y lo cual está prohibido por ley. Los partidos solamente pueden presentar una lista por circunscripción, no 2 ni 3. Por ello, si el partido no presenta candidatos, sus afiliados pueden ir por otra lista. Ahora, este escenario que se da, ¿no?, que lo vemos en cada proceso electoral, es decir, que vemos a militantes que identificamos plenamente con un partido y de pronto los vemos postulando con otro partido, ¿qué impacto tienen en la población, en el ciudadano y en el fortalecimiento de nuestra democracia, más allá de las oportunidades que, por supuesto, pueden tomar en un proceso electoral, ¿no? Pues ciertamente muy poco. No favorecen, no abonan a un fortalecimiento institucional. La fidelización que deben tener los afiliados para con su partido es un elemento neurálgico, central de un sistema de partidos políticos. Nosotros lamentablemente vemos como una práctica común que quien es afiliado el día de hoy a un partido, en la próxima elección quizá está postulando por otro, ¿no?, por otro partido, incluso antagónico. O sea, lo que en realidad muchos candidatos ven, cómo ven los partidos a las agrupaciones políticas, son como los vehículos que les permiten satisfacer sus apetencias personales de ser candidatos. Ahora, cuando se enfrentó el tema de la reforma electoral, había una serie de propuestas para evitar ese tipo de cosas. El transfugismo nunca lo vamos a poder evitar, por ejemplo, ¿no? Eso lamentablemente, los sistemas están hechos para que uno pueda postular por otro partido. Pero podríamos haber establecido mecanismos sencillos y eficientes que eviten esto. Por ejemplo, si tú fuiste candidato por un partido político y obtuviste la curul o el cargo y quieres volver a postular por otro partido, deberías abstenerte un periodo. Claro. Podrías ir a la reelección si solo si vas por tu mismo partido. ¿Correcto? Eso va a generar incentivos, primero para hacer una buena gestión, para poder ser reelecto, y segundo va a fidelizarte al partido. Si por alguna razón tú ya estás en desacuerdo con la agrupación política y quieres ir a la reelección y ya no puedes hacerla por el mismo partido, pues deberías abstenerte, cuando menos un periodo. Bueno, esto no se vio cuando se vio la reforma en el Parlamento, no lo tocaron, ya se convocó a la elección, respetamos pues el tema de la intangibilidad normativa, ya no deberían haber cambios sustanciales, por lo tanto normas como esta, que son muy sencillas, no se van a poder aplicar. Pero sin duda eso tiene que seguir en el debate, ¿no? Más allá de que quizá en la práctica no haya ninguna iniciativa concreta, como bien has mencionado, las organizaciones políticas tendrían que dejar de ser vistas y usadas como vehículos, ¿no?, para llegar al poder. Sí, pero eso es todo un vamos, es todo una... ¿Cuántos años tenemos aquí en el jurado discutiendo el tema de que los partidos políticos no tienen que ser vientre de alquiler o vehículo que simplemente al cual se sube, se monta un candidato y para que no poder significa llegar que no ingresen nuevos candidatos y nuevos rostros, ¿no? Una cosa no quita la otra. La concepción de partido es la que tiene que cambiar. O sea, los partidos se deben a sus afiliados. Y acá hay un elemento muy, muy importante que está en juego y que no lo hemos mencionado, pero que yo entiendo que todos los televidentes lo están intuyendo, el tema de democracia interna. La democracia interna acaba siendo un elemento fundamental, necesario e indispensable para tener una democracia sólida. Estamos hablando de ciudadanos que salen de un partido para postular por otro, lo cual no es bueno, lo cual desde ningún punto de vista es bueno. Ok, el sistema lo permite por el tema de fomentar pues la libre participación, el derecho constitucional que tienen todas las personas de acceder a un tipo de libertades que se anteponen, ¿no? Pero ya estamos hablando de derechos constitucionales y nos alejamos de lo que es el fortalecimiento de partidos, que es lo que nos importa como organismo electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, si no le ponemos el ojo a lo que es democracia interna, situaciones como las que estamos comentando ahora, ciudadanos que van por un partido y postulan por otro libremente, van a seguir manteniéndose. Tenemos que evitar eso. Vemos también por las calles y plazas ya antes de la convocatoria muchos letreros, ¿no?, de candidatos. Entonces, oiga, ese va a ser el candidato y la pregunta es, ¿y qué pasó con el proceso? ¿Y cuándo lo eligieron como candidato? ¿O es el candidato único, qué sé yo, no va a haber otro candidato que le haga sombra? Porque si no, no se entiende. Y no sé, 1, 2, 3, son muchísimos los partidos y a nivel nacional, ¿no? Desde nivel distrital hasta nivel nacional. En otros países existe incluso el ejercicio, ¿no?, de la sana competencia a nivel interno en el partido. Y efectivamente hay un periodo de pre-campaña. Alguien propuso inclusive que para que un partido pueda postular a una elección o postular a un candidato, a una circunscripción, debería haber por lo menos 2 precandidatos. Claro. O sea, por más
pequeña que sea la circunscripción, si quieres participar, acredítame primero que hubo elección interna y que hubieron cuando menos 2 candidatos. Claro, eso, si no ha pasado, no se ha aprobado lo fácil, creo que eso que es un poco más complejo va a ser un poco más difícil, ¿no? Y bueno, porque nuevamente entendemos que tendría que ser aprobado por aquellos que son protagonistas, además. En el Congreso. ¿No? En el Congreso. Finalmente, Fernando, ¿algún tipo de reflexión que tú quieras sumar a esto último que hemos estado conversando, que yo sé que se ha escapado un poco del tema, pero sin duda es importante hablarlo cuando estamos dando la información relevante a las organizaciones políticas? Bueno, el tema de la reforma electoral es un tema de naturaleza permanente. Ya tenemos que entrar a una especie, un receso obligado por un tema de elección, pero tuvimos o tendremos luego de la misma nuevamente el periodo para discutirlo con vistas a las elecciones del Bicentenario, ¿no? Del 2021. Y en segundo lugar, con relación al día 9 de febrero, pues la invocación a toda la ciudadanía que no esperen el último momento para hacerlo. Porque muchos creen que dejan su renuncia y ya está. Hay que procesarlas. Y no estamos hablando de 1, 2, 3 o 4 renuncias, estamos hablando de cientos, cuando no miles. Cierro indicando, no esperen el último momento para hacerlo. ¿Y por qué miles? Bueno, se espera que sean unos 115.000 candidatos, ¿no? Para escoger finalmente 13.000 autoridades. Muchísimas gracias. Fernando, ¿algún número de comunicación para el registro de organizaciones políticas? Bueno, pueden llamar a la central telefónica del jurado, el anexo 2054 o 2058. Muy bien, muchísimas gracias. Es momento de hacer la primera pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.